Bienvenidos a la segunda clase de taller de verano. Chupu Shijian. Las prácticas preliminares de la Yin Yang. El miércoles pasado dimos la primera práctica preliminar, que era tomar conciencia de la belleza que es obtener cuerpo humano, que es tan difícil de obtener en el samsara. Estas prácticas reflexivas, que son prácticas necesarias, preliminares para practicar Yin Yang Tao, la segunda reflexión que se nos propone es la reflexión profunda sobre la impermanencia. Bien. Y dice así: la segunda contemplación es la impermanencia, un principio esencial en Yin Yang Tao. Y como a su vez, como la anterior, es sin lugar a dudas la reflexión que más podemos observar día a día, en nuestro día a día. Lo cierto es que la característica de la vida kármica sobresaliente es que todo es impermanente. Estamos en este plano energético donde todo es impermanente. Todo el unido se va a desunir en algún momento. Todas las cosas formadas por partes se van a desintegrar, ya que todo en este plano energético está sujeto a cambios, a decadencia y finalmente a descomposición. El ciclo samsárico que rige en este plano energético, en la Tierra: nacimiento, crecimiento, decaimiento y extinción. Todo, absolutamente todo, está sujeto a esos 4 ciclos constantemente. Por mucho que nos cueste aceptarlo, si somos capaces de reflexionar sobre ello con una mente abierta, descubriremos que la impermanencia es una fantástica oportunidad para reajustar nuestras prioridades en nuestra vida y dedicarnos con más corazón, con más ahínco a la práctica del Dharma. Pregunta Chenren, dice: ¿conoces algo que sea permanente? Un principio esencial en la práctica de Yin Yang Tao es que todas las cosas compuestas se crean por causas y condiciones. Todas las cosas compuestas se crean por causas y condiciones. Y por lo tanto están sujetas a cambios, a decadencia y finalmente a descomposición. A esto es lo que se le llama impermanencia. La importancia y el método para reflexionar en la impermanencia fue uno de los temas que discutió el maestro Chao Luyan durante el verano de 2018 en un pueblito hermoso que se llama Pedreguer, en España. Él comenzó la disertación con esta pregunta. Dice: ¿cómo reflexionar en la impermanencia? Y luego de esto, una alumna de él
hizo una disertación sobre la impermanencia, pero desde el punto de vista de su día a día, ¿sí? Y ella lo cuenta, ¿no? Y lo que traje hoy es precisamente este escrito que ella cuenta sobre la impermanencia. Dice, te invito a que me acompañes en el recorrido del proceso conmovedor, íntimo y dinámico de las reflexiones durante un retiro. Y tiene como varios puntos esto, no sé si lo quieren anotar o no. Dice una simple elección de impermanencia. La segunda es nunca saludamos a la misma persona dos veces. Aquello que decía Lao Tzu, nadie se baña en la misma agua del río dos veces, ¿sí? El río de la vida es la tercera, el apego a la vida es la cuarta, girando hacia el Dharma es la quinta, y no desaproveches esta oportunidad es la sexta. Comienza diciendo esta disertación con uno de los cantos de Buda Milarepa, que dice, la vida vuela rauda, la muerte pronto tocará a tu puerta. Sería loco posponer tu devoción. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más pueden hacer los queridos familiares sino lanzarte al samsara? Luchar por la felicidad de ahora en adelante es más importante que buscarla de momento. Te llegó el tiempo de confiar en tu Xiandao, te llegó el tiempo de practicar el Dharma. Muy bien. Este poema lo escribió Milarepa, Buda Milarepa. Así que bueno, tomamos entonces el primer título, la primera reflexión, que es la simple elección de la impermanencia. Cuenta esta muchacha que se levantó muy temprano, en pleno verano. Dice, mientras me preparo a asistir a las enseñanzas, observo la mesa de estudios que he puesto en mi apartamento. Es imposible obviar la evidencia de las múltiples tareas de reflexión y lectura que me han dado como participante del retiro. Y tengo todo a medio terminar, dice. No sé por qué aún me sorprende la facilidad que tengo de posponer, algo que seguramente hacemos todos nosotros. Guardo en mí la noción tan arraigada que tendré tiempo suficiente para completarlas y pienso que al ser joven y saludable aún me quedan muchos años de vida. ¿Pero existe tal certeza?, se pregunta a sí misma. En mi mente analítica la respuesta se decanta por el hecho de que no hay certeza de un evento futuro. Sin embargo, continúo viviendo mi vida asumiendo que tendré el tiempo, que la muerte está aún lejos para mí y que mis circunstancias favorables permanecerán. Y se pregunta, ¿no es esto en sí mismo contradictorio? Dice, cuando escuché el tema por primera vez me pareció repasar algo ya conocido. Nadie refuta la realidad de que todo lo que nace finalmente va a morir. La muerte es un proceso natural que todos conocemos. De hecho, todos hemos experimentado el fallecimiento de algún ser querido. Entonces, ¿por qué reflexionar en la impermanencia de la vida al introducirnos a las prácticas de Yin Shan Tao? Sospecho que esta reflexión posee un poder subestimado por la mayoría de nosotros. Las instrucciones del maestro del retiro de inspirarnos a realizar esta profunda reflexión han permanecido resonando en mi mente. Y acá viene otro dicho de Yin Shan que dice, la existencia nuestra es tan pasajera como las nubes de otoño. Ver los nacimientos y las muertes de los seres es como observar los movimientos de un baile.
La vida es como un relámpago en el cielo que se precipita como un torrente por una montaña empinada. Algo efímero, algo rápido. Dice, al salir del apartamento ella veía una montaña desde su ventana de su apartamento, dice, veo una montaña y la veo aparentemente sólida e inamovible, la montaña. Pero ella recuerda enseguida la enseñanza de su maestro que dice, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Entonces dice, todo está compuesto de partes y si exploro profundamente y con curiosidad, encuentro que todo, incluso mi propio cuerpo, las células y hasta las más mínimas partículas, son fenómenos compuestos. Esto significa que también están sujetos a cambiar. Unos cambios son más rápidos y pronunciados y por ende son evidentes. Otros son imperceptibles debido a la velocidad con que ocurre en relación con el parámetro de mi percepción del tiempo. ¿Por qué sostengo la noción de que la montaña es hoy igual que ayer? Se pregunta a sí misma, son preguntas que se hace. ¿Por qué tengo la idea que permanecerá inalterada a lo largo del tiempo? Estas interrogantes, ella dice, comienzan a debilitar mi orgullo. Estaba muy confiada en que ya comprendía el concepto de la impermanencia. ¿Es acaso esto una manifestación de la ceguera que produce la arrogancia? Y ahí termina la primera reflexión que tenemos que hacer todos sobre saber que todo es impermanente, pero saberlo desde el intelecto y no desde una conciencia de vivencia. En la clase anterior se habló de agradecer por el despertar de cada día. También es como parte de esto de la impermanencia. El no dar por hecho algo que parece que siempre va a estar ahí, pero que sabemos que no. Y el aferrarnos a algo mucho es lo que produce precisamente el sufrimiento. Entonces acá propone la segunda reflexión, que es nunca saludamos a las personas, nunca saludamos a la misma persona dos veces. Así que se empiezo el peregrinaje hacia el Taoyuan, hacia el centro espiritual de Yin-Yang. El trayecto contiene tramos muy inclinados, hace calor, requiere hacer algunas paradas para tomar algo de aire. Dice, es casi un ejercicio de meditación caminando. Estoy tan sumida en el torbellino de preguntas sobre la impermanencia que la voz de una amiga me interrumpe inadvertidamente y me dice, qué gusto verte, estás igualita, no has cambiado nada. Su saludo se me presenta como la evidencia de una conclusión no verificada. La inconsistencia de que todo cambia, o sea, todos sabemos que todo cambia, pero nuestra conciencia, nuestra mente, no está al tanto de eso. ¿Cuántas veces hemos saludado así? ¿Cuántas veces hemos saludado así? ¿Cuántas veces creemos de que esto está igual? Entonces ella dice, aunque intelectualmente sabemos que cambiamos, persistimos en ver los objetos, a las personas, todo lo que nos rodea como si fueran estáticos. ¿Está? Quiero que entiendan que esto es un engaño de la mente. Porque el ego tiene miedo al cambio, a pesar que todo es cambio. Dice, no logramos percibir la danza constante de los fenómenos. Tenemos esta necesidad de retener lo que está en constante movimiento. Entonces cada uno de nosotros, ella propone hacer la reflexión que hace ella misma, la reflexión de por qué estoy tan obsesionado en retener, en fijar mis ideas en los objetivos y en las personas. Dice, bueno, continúo caminando, dejo a mi amiga, estoy sumida en un mar de preguntas
¿Soy la misma persona que el año pasado? ¿Es mi amiga la misma persona que yo saludé hace un año? ¿Seremos iguales el día de mañana? Por un instante comienzo a reconocer lo ciega que he estado al pensar que comprendía mi relación con la impermanencia. Cada uno de nosotros debe hacer una profunda reflexión cómo es su relación con la impermanencia. Si la acepta, si no la acepta, si la tiene consciente, si cree que nada va a cambiar. Dice, en este momento recuerdo la sabiduría contenida en las palabras del venerable Li Shiguang. Li Shiguang dijo, nunca saludamos a la misma persona 2 veces. Dice, mi arrogancia comienza a debilitarse ante la profunda sabiduría expresada por los maestros. Acá llegamos entonces a la tercera reflexión sobre la impermanencia, llamada el río de vida. Digo, sigo caminando hacia el Taotán y de repente me sorprende una ráfaga de viento que me transporta a un día del año anterior. Dice, un día en 2017 los meteorólogos reportaban insistentemente que llegaría un huracán a las costas de Puerto Rico. Era tan intenso que el país no sería el mismo que conocía antes. Se ve que, bueno, ya estaba en Puerto Rico o es puertorriqueño. Durante ese tiempo tenía que dormir por varios días en el centro de emergencias médicas donde trabajo. Había mucha tensión en el ambiente, sentía miedo, al igual que todos. A modo de distracción comencé a ver las redes sociales, hice todo lo posible por evadir la cruda realidad que se me presentaba. En mi ejercicio de evasión me topé con un video de Mercedes Sosa, dice ella, y acá explica, ¿no?, que es cantante de música folclórica, que tocaba una pieza que dice, cambia, todo cambia, y con una gran sonrisa y agitando un pañuelo, decía ella, ¿no? Y ella estaba en el medio ¿cómo es de esto? De un huracán donde el país literalmente se estaba destruyendo, y veía en las redes sociales a Mercedes Sosa cantando con un pañuelo, contenta, con una sonrisa, cambia, todo cambia. Y ella queda como choqueada por esto, dice, ¿cómo se puede celebrar con tanta alegría que todo está cambiando? Lloré, dice, pero todos los demás en el centro permanecieron muy callados, más bien porque el temor y el coraje que se sentía estaba enraizado en mi resistencia al cambio, de perder lo que amaba, la comodidad, la estabilidad, la normalidad, y de enfrentarme a un caos. Dice, para mí la situación, y para muchos, era como un acertijo que no lograba resolver. Por un lado reconocía la vida en sociedad, está en constante cambio, sin embargo percibía su caótica actividad como normalidad. Y los eventos que producen una interrupción a esa normalidad los percibía como un caos. O sea, que hay 2 tipos de impermanencia entonces, ¿verdad? La impermanencia diaria, constante, sabemos que todo está en un constante cambio. Y, por otro lado, cuando vienen sucesos fuertes, que cambia la realidad de golpe, abruptamente, eso sí nos produce inseguridad y miedo, ¿sí? Mientras que los otros cambios constantes de la vida diaria lo tomamos como una normalidad. Es muy curioso, dice, rara vez nos sentamos a reflexionar sobre esto. Incluso luego de ser azotados por el huracán, enfoqué todos mis esfuerzos en regresar a la normalidad, entre comillas. Y por esta razón, durante el periodo de recuperación, algo inesperado ocurrió. Las condiciones favorables para practicar el Dharma cambiaron. Ya no había espacio, el tiempo y los recursos para recibir las enseñanzas. Un país azotado por una catástrofe natural,
por hambruna, por guerras. Lamentablemente es un país donde las prioridades son otras y la bendición de aprender el Dharma y practicar el Dharma de la Yin Yang se terminan diluyendo, y por eso también aprovechar la oportunidad y agradecer cuando las condiciones son favorables, recordando que pueden cambiar en cualquier momento. Dice, sentí mucho temor, cuenta ella. Antes de ese evento pensaba que siempre tendría la seguridad física, las condiciones básicas, la salud física y emocional para ir a mi Tao Tan a practicar el Dharma. No había comprendido, no había reflexionado que las condiciones favorables también fueran impermanentes. Dice, en un abrir y cerrar de ojo perdimos todas las utilidades y facilidades que sostenían las operaciones del país entero. Dice, de la misma manera, mi vida, hasta mi interés, pueden perderse en cualquier momento y no tengo forma de saber cuándo será. De este modo se manifiesta la misteriosa danza del karma, constantemente. Nosotros sabemos también con la época del COVID, en la época del COVID, que también, ¿verdad? Tuvimos un tiempo sin poder venir a practicar, sin poder venir usamos algunos medios de redes sociales para poder recibir clases, pero nunca es lo mismo. Y con qué facilidad, ¿no? de un momento a otro se perdió este hermoso encuentro y esta hermosa oportunidad de reflexionar, de practicar, de vivenciarse a uno mismo. Y es por eso que dice, de este modo se manifiesta la misteriosa danza del karma. Fue justo cuando me encontré en esa situación extrema que experimenté el temor por haber desaprovechado cada instante de mi vida. Que es una cosa que la Yin Yang siempre previene, no esperemos a que el karma nos golpee para agradecer, ser felices y estar conscientes de las bendiciones que tenemos. Dice, fue justo cuando me encontré en esa situación extrema que experimenté el temor de haber desaprovechado cada instante de la vida. Muy arrepentida reflexioné sobre el valor del camino espiritual, de haber encontrado un maestro genuino en esta vida y de contar con el tiempo y las condiciones para practicar. La percepción de las prioridades cambia cuando sentimos que el final es inminente. Mientras creemos que todo está en stand-by, pero cuando empezamos a perder cosas, la percepción cambia. Y la percepción de las prioridades, de ver realmente qué es lo real y valioso de la vida. Y me puse a reflexionar sobre la inversión de mi tiempo, dice ella. Recuerde que para Yin Yang el tiempo es la vida. Entonces es reflexionar sobre la inversión de la vida. Dice, me puse a reflexionar en la inversión de mi tiempo, lo que tendrá valor cuando llegue el momento de mi muerte. ¿Qué me llevaré a la vida siguiente? ¿Quién me acompañará? ¿Qué es lo más valioso en mi vida? Acá la Yin Yang enseña una enseñanza muy poderosa que dice, voy a tratar de recordarla ahora, dice, hay algo que puedes acumular, pero no puedes llevar. Hay algo que vas perdiendo y no puedes llevar, y hay algo que puedes acumular y puedes llevar. Lo que puedes acumular y no te podés llevar es todo lo
material. Y cuando digo material estoy hablando también de los momentos. Los momentos. Te podés ir de viaje a Punta Cana una semana y cuando venís, yo tengo una pareja amiga que cuando vino a él le dio un infarto y falleció. Y al instante la mujer, de venir de una semana sumamente agradable, pasó a ser su vida un calvario, que por extrañar a su esposo y por todo lo demás cayó en depresión. Y algunos compañeros de acá la conocen porque tuvieron clase con ella. Y aún así ella siendo, por ejemplo, psicóloga, ¿no? Entonces, hasta teniendo las herramientas, tuvo que también, ¿no? Que venir a la espiritualidad y trabajar mucho internamente, de venir, ¿no? De pasar en uno de los paraísos del mundo, supuestamente, el Caribe, una semana hermosa, bailes, tragos, playa, juegos, paseos, y la impermanencia de la vida. El esposo le dio paro cardíaco, se murió al menos de un día que había llegado a Montevideo, y la mujer ya llevaba 3 años sin poder salir de depresión, de la tristeza que sentía. Por eso, aún las emociones, aún los recuerdos, no los llevamos tampoco, no los llevamos. Todo lo que es ajeno a nuestra esencia es materialidad. Otra cosa que sí tenemos y la vamos perdiendo es la vida, precisamente, ¿sí? Que es lo segundo. Y al final no la llevamos tampoco. Pero lo que sí podemos acumular y llevarnos es la sabiduría. La sabiduría que cultivamos, la sabiduría espiritual que cultivamos, esa jamás se pierde, sino que genera mejores condiciones de renacimientos en planos más conscientes. Y si cuando nuestra acumulación de dharma altruista, como bodhisattvas que somos, como expliqué en la clase anterior, naturalmente el próximo renacimiento no va a ser en los planos del samsara, en los planos de la impermanencia. Dice, el río de la vida fluye a través del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Todos nos enfermamos, todos nos vamos a enfermar. Todos nacemos, todos crecemos, todos nos vamos a enfermar y todos vamos a morir. Dice, mi Siaban me ha enseñado que la contemplación en la impermanencia es un medio para reconciliarme con esta realidad y soltar la resistencia que produce tanto dolor y sufrimiento. Aceptar que la vida continúe su curso de la misma manera que el agua fluye desde la cima de la montaña. Una vez que hemos entonces reflexionado sobre esta tercera reflexión de la impermanencia, viene quizás lo que sería la reflexión más profunda, que es el apego a la vida. Dice, ya estoy cerca de llegar al Tao Tan. Dice, y voy con un nudo en la garganta. Comienzo a reconocer que quizás el apego a esta vida es justo la jaula que me mantiene encerrada en el mundo de las ilusiones. De repente me llega el recuerdo de la pesadez en el pecho que experimenté durante la partida de mi abuelo. Yo era una niña y no podía comprender cómo alguien que estaba ayer hablando y jugando conmigo ya no iba a estar nunca más presente en mi vida.
Sentí un dolor tan profundo que creía que me faltaba el aire, una sensación de impotencia, una sensación de impotencia contra el poder de la muerte. Dice, todos sentimos un deseo profundo de retener a los seres que amamos. Incluso las madres, si pudieran, evitarían que sus hijos maduren y se independicen. Dice, la belleza dinámica y fluida que es cada ser, todos nosotros la disminuimos a un objeto de nuestro deseo. No queremos que la gente fallezca, o no queremos que la gente crezca, o no queremos que la gente tome otros amigos, tomen otro camino, porque eso satisface nuestra necesidad de sentirnos seguros, amados, mimados. Queremos que las personas que amamos no se alejen nunca de nuestro lado. Ella dice, deseo retener y evito perder. El apego a la existencia me arrastra en el cielo interminable de la vida y en el ciclo interminable de la vida y la muerte. Sin embargo, la contemplación en la impermanencia nos redirige al reconocimiento de que todo lo que se reúne se va a separar y todo lo que nace inevitablemente se va a extinguir. ¿Comprenden esto? Girando la rueda del Dharma es la quinta reflexión. Dice, estoy en la terraza exterior, justo enfrente al Taotán, miro a mi alrededor, desde la altura se percibe un espacio tan amplio, tan libre, me envuelve una sensación de nostalgia. ¿Podré reconciliarme con la impermanencia y experimentar una libertad tal que no sienta temor? Cada uno de nosotros deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Aceptamos la impermanencia? ¿Aceptamos que lo que hoy tenemos, mañana ya no? ¿O no queremos ni siquiera reflexionarlo porque nos produce angustia y temor? Dice, el nudo en mi garganta se intensifica, así como si toda la ansiedad y el miedo que he experimentado en la vida se presentara justo en este momento. Miro a mi alrededor y todos los otros participantes del retiro están callados, reflexivos, mirando al mar, al horizonte. Creo que la contemplación en la impermanencia ha estremecido los cimientos de todos. Tiene el efecto de una sacudida utilizada para despertar a alguien que duerme un sueño muy profundo. Dice, las preguntas continúan surgiendo desde mi interior. ¿Por qué necesito recibir estas enseñanzas sobre la impermanencia? Antes de emprender el camino hacia la iluminación, el Buda, que no era el Buda, era el príncipe Siddhartha, observó durante un paseo a una persona afligida por la enfermedad, a otra persona encorvada por la vejez, e incluso vio un cadáver. Estos encuentros germinaron en su interior un genuino deseo de encontrar la manera de salir de la prisión de la confusión y liberarnos del sufrimiento. Por eso es que el Buda empezó a hacer ese camino espiritual hasta que llegó a las 4 nobles verdades para enseñarnos el camino de la liberación de los constantes renacimientos en el samsara. Dice, reconocer las precariedades del estado en que me encuentro, cada uno de nosotros, y reflexionar en la impermanencia de la vida,
me lleva a cuestionarme todas mis motivaciones y en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Reflexionar sobre la impermanencia tiene el efecto de girar las prioridades y me motiva a emprender el camino hacia la liberación del sufrimiento, tanto la propia como la de todos los seres. Reconocer la impermanencia de todo es el combustible para aprovechar cada segundo de mi vida. O sea, la reflexión es sencilla y profunda a la vez. ¿En qué pongo mi corazón, mis esfuerzos? ¿En lo permanente o en lo impermanente? ¿Qué realmente quiero construir en mi vida? ¿Aquello que sé que en algún momento se va a destruir? ¿O en aquello que es inmutable? ¿Qué es lo único inmutable? La esencia. El liberarse a sí mismo y el ayudar a otros a liberarse. Acá hay muchas personas, por ejemplo, separadas. ¿Cuánto corazón pusieron en esa pareja, en ese matrimonio? Y sin embargo hoy son dos personas que casi no se reconocen, que casi ninguno sabe de la vida del otro. Y en ese momento era tan importante esa relación y poner todo el corazón en eso. Y no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal, pero en realidad tenemos que aceptar que la vida es inconstante, que todos los compartimientos estancos de nuestra vida son impermanentes y por lo tanto entender que la mayor parte de mi conciencia, mi corazón, mi energía tiene que estar puesta en el logro de la satisfacción permanente. Y seguramente cuando practicamos el poner toda nuestra energía y nuestro corazón en lo permanente, aquello que es impermanente se ve afectado de buena manera, como para mejorar. Porque alguno me dirá, bueno, pero yo sigo casado hace 40 años, ¿sí? ¿Qué me quiere decir con esto la impermanencia? Y quiero decir que en algún momento uno de esos dos cónyuges se va a ir primero, porque todo es impermanente. Aún lo que logramos mantener durante toda nuestra vida, aún así, eso ya no va a estar. Entonces tenemos que ver cuánta energía, tiempo, corazón, emocionalidad, risa, llanto, ardor, hemos puesto en cosas que hoy no tienen ningún valor en nuestra vida. ¿Cuánto hemos llorado por lo que perdimos? Porque estábamos muy aferrados y hoy no tienen valor en nuestra vida. ¿Cuántos sueños a futuro creemos que vamos a lograr sin la menor certeza? Pues cada uno tiene que hacer su propia reflexión y cada uno tiene que hacer su propia meditación, ¿no? Estas 4 clases son justamente 4 clases de reflexiones. Esta es la segunda, la de la impermanencia.
ella sigue diciendo, dice, leo la frase anterior: reconocer la impermanencia de todo es el combustible para aprovechar cada segundo de mi vida. Porque incluso con lo que amamos, ¿sí? Incluso con lo que amamos, ahora mismo, estamos en esta clase, recibiendo esta clase, y es algo que nos gusta a todos. Y quizás mañana haya compañeros que no estén. O quizás no tengamos las condiciones. Entonces, como todo es impermanente, ¿cuánto más nos hace tomar conciencia del momento de ahora, del momento presente, y valorarlo y disfrutarlo? Creemos que las cosas no se pierden y por eso muchas veces dejamos para disfrutar hacia adelante, porque ahora estábamos ocupados con otra cosa. El ir al parque con un hijo y mañana ya están con sus amores y con sus vidas y con sus proyectos, lo natural y normal de la vida. Y quizás en ese momento, en vez de estar en el parque, estábamos mirando el celular, en vez de ver cómo corría detrás de una mariposa. Porque mañana va a correr otra mariposa. ¿Comprenden esto? Y así con los novios, y así con los padres, y así fundamentalmente con la práctica del Dharma de la Yin Yang. Dice, para ello los maestros nos invitan a reflexionar sobre la certeza de la muerte. O sea, todos sabemos que vamos a fallecer, pero a su vez tenemos la certeza de que vamos a fallecer, pero tenemos la incertidumbre de cuándo. Dice, para ello los maestros nos invitan a reflexionar sobre la certeza de la muerte, la incertidumbre de su momento y cómo vamos a estar en ese momento. Cuánto trabajo de conciencia habremos logrado cuando llegue ese momento. Porque donde está enfocada nuestra conciencia es el próximo renacimiento. Por eso hay que cultivar las acciones útiles para que el próximo renacimiento sea en los planos superiores de conciencia, donde no hay impermanencia, hay certeza. Esta estudiante, practicante, que hoy es una maestra, dice, ¿qué es más importante en el momento de la muerte? Pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante en el momento de la muerte? Dice, recuerdo una noche en que estaba celebrando la Navidad junto a mi familia y recibí una llamada de una amiga muy querida. La felicité con la misma alegría que todos los días festivos, ¿no? Lo usual en esos días, y mi amiga me contestó con voz muy baja y triste. Rápidamente me notificó que fue diagnosticada con cáncer de seno en estado 4, por lo que sería sometida a quimioterapias, cirugías y radioterapias. Yo estaba muy sorprendida por su entereza, dice esta chica, al expresarme su situación, y muy apenada le pregunté sobre la prognosis, a lo que me respondió. Le dije al médico que no me dijera nada sobre eso. En realidad, en ese momento, ¿qué importa saberlo? Si desde que nacemos sabemos que vamos a morir. Y ahora, ¿cuál sería la noticia? Yo solo le pregunté al médico, ¿qué necesito hacer ahora? Tras terminar la conversación, me dije, se dijo ella misma, ¿no? Necesitas ponerte en acción ya. ¿Entienden, no? No sabemos cuándo, cómo, dónde.
¿Cómo nos va a agarrar ese momento? ¿En dónde vamos a tener nuestra conciencia? Como las personas comunes que mueren por rigor mortis, porque en el último momento de la existencia uno ve a dónde va y no quiere ir ahí, que es el efecto de las causas cometidas durante toda la vida. Dice, yo quedé muy sorprendida. Mi amiga ofreció una gran lección. Me compartió la urgencia y la valentía que emana cuando nos enfrentamos a la inminencia de la muerte. La manera en que nos invertimos en lo que es realmente importante. Dice, reflexionemos si ahora mismo tenemos esta conciencia, si realmente sabemos lo que es importante. En el momento que sabes que se te va a terminar la vida, cambian toda tu escala de valores. Todo lo que era importante hasta hace un segundo desaparece. Y lo único importante es la vida. ¿Qué hiciste con la vida? ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces contigo mismo? La última reflexión, y terminamos, dice, no desaproveches esta oportunidad. Ella dice, bueno, ya es el momento de dejar la terraza y entrar de nuevo al Taotán para la siguiente sesión de enseñanzas, del retiro que ella iba. Esta vez me pongo a sentar con menos orgullo, con más apertura, con más honestidad conmigo misma. Dice, al ver a mi maestro siento una profunda devoción y admiración por la sabiduría que nos está impartiendo. Somos tan afortunados de tener esta oportunidad de estar escuchando la Yenshan. El maestro me ha explicado que lo más importante en la vida es la inversión en el camino espiritual para fallecer sin arrepentimientos. Al morir, lo único que podemos llevarnos son las cualidades virtuosas que he cultivado en esta vida. ¿A cuántas personas ayudé? ¿A cuántas personas hice servicio devocional? ¿A cuántas personas aprendí a ser compasivo, a ser humilde, a no pensar en mí mismo, en lo que necesito, en lo que no necesito, en cómo me siento, cómo no me siento? Sino cuántas personas en el mundo, aún sin conocerme, necesitan de mi ejemplo. Necesitan de personas que caminen en la luz y hacia la luz, en un mundo tan caótico. Personas decididas, personas con una conciencia bien establecida, en un mundo en donde todo es caos y por ser caos, todo es incertidumbre. Las personas necesitan un grupo de gente con una conciencia bien establecida, un mojón en el mundo, o un faro. E irte de este mundo, habiendo sido un faro para algunas personas, es lo único que vale el vivir. Incluso vale la pena y el esfuerzo de vivir. Es lo único que vale. Dice, somos tan afortunados de tener esta oportunidad. Lo más importante en la vida es la inversión en el camino espiritual para morir sin arrepentimientos. Al morir, lo único que podré llevarme son las capacidades virtuosas que he cultivado en esta vida. Nada es más importante que genuinamente transformar la mente y el corazón, revelar la bondad intrínseca de cada ser humano y la sabiduría
que todos llevamos adentro. Dice, al finalizar el retiro, camino entre las sillas y me acerco a una amiga, compañera de retiro, para despedirme. Ella me ofrece un regalo, el cual recibo sorprendida y con agradecimiento, y era una pintura. Al observarla, para mi sorpresa, ella había dibujado un mandala de color azul, en el medio con un mensaje que dice, esto también pasará. Así que la segunda reflexión que nos proponen los maestros para el Chupú Shijian, las prácticas preliminares, para practicar bien la Yin Yang. La primera, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Agradecer por la vida y no dar por hecho. Estamos vivos. Lo inusual y precioso que es obtener el cuerpo humano, que es tan difícil de obtener. Hay muchos seres danzando en el samsara, desesperados por renacer en el nivel de conciencia humano, que es el único que está capacitado para liberarse del samsara. Hasta los ángeles ansían renacer como seres humanos. Y por eso es que hacen ese trabajo que ellos hacen, para cultivar los méritos para renacer como ser humano. La segunda reflexión es la impermanencia, o sea, la vida, tomar conciencia que todo en la vida es impermanente, inconstante. Y aquello que decía Yeshua, ¿sí?, donde pongo mi corazón, pongo mi tesoro, es precisamente en esto, ¿no? Pongo mi corazón, pongo mi conciencia en lo impermanente, en lo efímero, o pongo mi corazón, mi conciencia en lo permanente, en lo inmutable, que es mi propia esencia. Porque eso es lo que soy. Soy un bodhisattva, soy esencia. Y solo vine a este plano energético a aprender que eso soy y aprender cómo liberarme de una mente que está soñando, una ilusión. No a ser mejor o peor en la ilusión y aferrarme, porque por eso es impermanente, porque es ilusorio. Si esto fuera real, sería eterno. La verdad es eterna, por eso es verdad. El concepto de verdad es que es eterna. Si alguien postula una verdad que está condicionada por el espacio o el tiempo, o sea, es una verdad para hoy y para mañana no, ya no es una verdad. La verdad es eterna. En Yin Yang siempre explicamos que enseñamos la verdad. Que lo único eterno es lo que realmente somos. Somos esencia, somos bodhisattvas, somos chispa divina, somos uno con Dios. Y aferrarse a lo que no es la verdad, que es todo el resto, si no es la verdad es porque no existe. Si no existe pero lo percibimos, es porque estamos percibiendo una ilusión, un engaño. Algunos ahora modernamente le llaman un juego, pero es un sueño, una ilusión, un engaño. Si no, a la iluminación no se le llamaría el despertar. ¿Por qué aquellos que se han iluminado le llaman el despertar? Porque cuando percibís en la conciencia de que esto era una ilusión, que era un sueño, o sea, cuando percibís tu propia esencia, que es lo único real, ahí realmente te despertás y dices, mira, yo estaba soñando.
Y por eso la palabra Buda significa despierto. ¿Entienden? Un Buda es alguien que despertó. Una persona, un ser humano, hombre y mujer, que despertó. Una persona común es uno que sigue creyendo que el sueño y la ilusión es real y se aferra a la ilusión, que como ilusión está destinada a desaparecer, a cambiar, a transformarse, a ser impermanente, y cuando me aferro a aquello que es impermanente, por lógica va a llegar el dolor de perderlo. Por eso que el samsara es constante dolor. ¿Comprenden? Muy bien. Bendiciones. Muchas gracias.